¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos todas las semanas a través de la pantalla amiga de BTV, programa oficial de la Cámara de Transportes del Uruguay. En las últimas horas ha habido una serie de reuniones entre los transportistas de nuestro país y las autoridades de gobierno, tanto a nivel de presidencia como de ministerios. Por ejemplo, los integrantes de la Cámara de Transporte del Uruguay se reunieron con el ministro de Salud Pública para evaluar las medidas sanitarias que se han venido tomando a propósito de la circulación de los ómnibus de transporte colectivo de pasajeros y ver de qué forma ello se está llevando adelante de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno en materia sanitaria. La reunión fue en el Ministerio de Salud. Al terminar la misma, el presidente de la Cámara, Juan Salgado, habló con los periodistas, pero también habló con nosotros sobre cuáles fueron los temas tratados en esa reunión allí en la sede del Ministerio de Salud Pública. Bueno, fuimos en una coincidente necesidad de encontrarnos. El ministro y el subsecretario nos invitan a concurrir y nosotros sentíamos la necesidad de charlar con ellos, en primer lugar, para revisar un poco todo el protocolo y las medidas que se vinieron aplicando, y allí ya hablando de Cucha, concretamente, que se vinieron aplicando desde el 13 de marzo. Le mostramos paso a paso, por ejemplo, algunos avisos que se le pusieron al personal cuando se le pedía al personal revisar las escotillas en marzo, con algunos avisos que se pusieron, revisar las escotillas y el funcionamiento de las escotillas de los ómnibus, porque era muy importante el tema de la ventilación dentro de la unidad. Hoy es imprescindible esa ventilación. Hoy es uno de los elementos que tenemos más, de alguna manera, que son más importantes para poder dar esas garantías que necesitamos darle a los pasajeros. Luego, muchas de las medidas que se fueron llevando adelante, que en primer lugar fueron para preservar a nuestro personal, que estaba en la primera y que sigue estando en la primera línea de fuego, cumpliendo con el servicio, y bueno, esas medidas de a poco se fueron aplicando. Por ejemplo, hoy hay 43 medidores de temperatura en distintas terminales, en distintas oficinas, en distintos lugares, donde nosotros exhortamos a nuestro personal que se cuide, que pase por uno de esos lugares. Todos lo tienen a mano en algún momento de su turno, que pasen por alguno de esos lugares y que se tomen la temperatura. Y que si es posible, antes de largar, antes de irse para su casa, que vuelvan a pasar. Y que también no solamente se cuiden ellos, cuiden al pasaje, sino que cuiden a su familia. Cuando llegan a la casa saben que van en buenas condiciones. Hemos radicado de por vida el tema de las cortinas, un elemento que siempre era un tema de críticas por parte de los clientes del sistema de transporte, porque sabemos que era un elemento fácilmente criticable porque a veces no estaban de la forma tan pulcras como deben estar, y en estas condiciones mucho menos. Bueno, se eliminaron, se han puesto unas placas que no solamente son placas en los vidrios cromáticas, que mejoran la situación de los rayos USB, sino que son placas de seguridad que permite que un coche, si recibe una pedrea en algún barrio, en primer lugar, los pasajeros no tengan el riesgo de que se lastimen, porque la piedra no entra, y en segundo lugar, porque se puede terminar de hacer el viaje sin ningún tipo de problema. Con estas placas hay experiencias de ómnibus interdepartamentales que le han roto en la salida de Montevideo en Ruta 1 y han llegado, por ejemplo, a Colonia o Artigas con el vidrio astillado, pero en definitiva sin ningún tipo de problema. Entonces, todos estos elementos que vamos incorporando, la sanitización que se le hace constantemente en las terminales, ese es un tema que realmente
tiene un costo y para nosotros es una inversión, pero eso no solamente es para nuestro personal, para la seguridad de quienes trabajan. Esto es importantísimo para darle garantías a quienes utilizan y deben utilizar el sistema de transporte, las garantías de que en una unidad de transporte, en la cual no le podemos asegurar la distancia que se está pidiendo hoy por hoy, porque es imposible. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué podemos brindarle a nuestros clientes de seguridad y brindarle el 100%? Bueno, lo que transporte colectivo le puede brindar el 100% es justamente la limpieza, la higiene, la aplicación de todos los protocolos, el utilizar el tapaboca y el tratar de concientizar a la gente que lo utilice, el yo te cuido, vos cuidame a mí, eso tenemos que practicarlo todos los días con el pasaje, en una buena, no enfrentándonos, porque sabemos que no es el camino, el enfrentamiento con el pasaje, no nos corresponde, no le corresponde al trabajador de transporte, pero sí tratando de exhortar a que se utilice. Y la ventilación, además de la utilización y poder compartir el alcohol en gel que la empresa le da a cada una de las unidades, compartirlo con el pasaje para el que lo quiera utilizar. Bueno, todas estas medidas, que el ómnibus tenga una vez por semana por lo menos una limpieza profunda y una sanitización con el amonio cuaternario, que en cada oportunidad que estén siempre claros los protocolos que se tienen que utilizar cuando alguien se siente mal y enseguida encapsular el tema para no correr riesgos. Bueno, estas son las cosas que hablamos, estas son las cosas que nos dan la tranquilidad, además, que era un poco lo que veníamos a buscar, más que nos marcaran más cosas o más deberes, que si lo sabía también lo haríamos, pero veníamos a buscar de alguna manera que nos dijeran si estábamos en el camino cierto. Nosotros decidimos desde el principio no innovar, ni andar cobrando al grito. Decidimos seguir los lineamientos de la autoridad sanitaria, y eso es el Ministerio de Salud Pública. Nos dijeron que todo lo que estábamos haciendo en Cucha estaba absolutamente correcto, que valoraban muchísimo el esfuerzo de todo punto de vista, el esfuerzo humano de todo el grupo, pero además el esfuerzo económico que se estaba haciendo con las inversiones en un momento donde nos sobra el dinero, donde al contrario los recursos cada vez son menos, pero que nos felicitaba de alguna manera porque este era el camino. El camino es justamente el tener a disposición de la gente, un espacio que garantice el cuidado de la salud, que la gente sepa y tenga la seguridad que si le toca viajar en un ómnibus donde por las razones que sea hay alguna persona más que lo que recomendablemente marca la nueva normalidad, bueno, saber que detrás de eso hay, y no para las cámaras solamente, sino que hay un trabajo responsable, serio, muy personalizado, donde no se escatiman recursos para poder cuidar a nuestro personal y a nuestros pasajeros, en definitiva, para cuidarnos a todos. Fue, en resumen, una reunión de intercambio de información, de reafirmación para nosotros de que estamos en el camino correcto, y bueno, creo que seguiremos atentos no solamente a la autoridad sanitaria, sino a lo que pasa en el mundo. Somos integrantes de la Unión Internacional de Transporte Público a nivel mundial y estamos viendo todos los días qué es lo que está pasando en otras ciudades, en ciudades con mucho menos recursos que Montevideo y con otras culturas, y también en ciudades con mucho más recursos y con otras culturas que Montevideo. Y hicimos un repaso allí también con el ministro, y la verdad estamos haciendo
en el país estamos haciendo lo absolutamente correcto. Así que le damos la tranquilidad y con esto nos sentimos satisfechos de darle la tranquilidad a nuestros trabajadores, de darle la tranquilidad a nuestra gente, a nuestras familias y darle tranquilidad fundamentalmente a nuestros clientes de que viajar en Cucha y trabajar en Cucha es seguro y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. Gracias, Juan. Gracias. Continuamos, amigos. Otra de las reuniones que tuvo lugar en las últimas horas fue entre las autoridades de la Cámara de Transporte y el propio secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado. De la misma forma que se hizo anteriormente con el ministro de Salud, se analizó cuáles han sido las medidas que se han tomado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de la prestación del servicio mismo, y allí se definió que se incrementan el porcentaje de vehículos, de unidades del transporte que circulan a partir de los primeros días del próximo mes de agosto. A la salida de la reunión, el presidente de la Cámara, Juan Salgado, habló con los medios de comunicación. Vamos a ver qué dijo él y después vamos a ver también el parecer de otros representantes de otros gremios que conforman la Cámara de Transporte. Bueno, la Cámara de Transporte viene hoy convocada por el Poder Ejecutivo, donde el secretario Álvaro Delgado nos transmitió, en primer lugar, la preocupación del presidente de la República por dos temas que son los principales. El tema del aumento de frecuencias en algunas horas pico, que se nota bueno, que hay más gente de lo que el sentido común indica, y el tema sanitario. Yo creo que lo primero y lo más importante se transformó a lo largo de la conversación en el tema sanitario. El transporte va a ser difícil, muy difícil que pueda de alguna manera en cuanto a la distancia social cumplir en el 100% ese distanciamiento social. Lo vamos a hacer, acordamos de que vamos a aumentar las frecuencias a partir del 3 de marzo, es un tema que ya venimos trabajando con las autoridades de la Intendencia. Lo vamos a llevar adelante, pero sí lo que podemos trabajar y dar algún paso más es en cuanto al tema sanitario. En el tema sanitario, más allá del uso obligatorio de tapaboca para el personal, más allá del uso obligatorio para los pasajeros, la limpieza, bueno, todos los cuidados que debe tener un habitáculo como es el de transporte público para dar las garantías a la gente van a estar, y vamos a tratar de dar algún paso más. Por ejemplo, un elemento que se va a sumar es el tema de la información y ya pasar a comunicarle al pasajero la obligatoriedad del uso de tapabocas. Yo sé que, y he defendido que la gente ha avanzado hasta un 97% el uso del tapabocas, pero tenemos que lograr de que ese 3% también lo utilice. Para eso vamos a cambiar la estrategia de entrega de tapabocas. No solamente se va a hacer en paradas como se hizo en forma masiva desde el principio, sino que ahora el personal del ómnibus va a tener tapabocas para poder de alguna manera dárselo a algún pasajero cuando se olvida o cuando sucede algo, para evitar alguna situación conflictiva dentro del ómnibus, para evitar tener que bajar a nadie de la unidad. ¿Va a haber un rol más activo entonces del conductor? Porque se decía que no era contralor y eso generaba algunas dificultades a la interna. Para que quede bien claro, el rol más activo que va a tener, sin lugar a duda lo va a tener, pero va a ser en carácter de exhortación. El conductor o el personal del coche no tiene la potestad para actuar, pero sí
va a tener un rol mucho más activo. Además, los inspectores, los cuerpos inspectivos de las empresas también van a tener en su poder tapabocas y van a estar como una de sus tareas fundamentales a partir de ahora, estar controlando y tratando de subir a las unidades donde ven algún pasajero sin tapabocas para pedirle que lo utilice. Un elemento que se va a sumar ahora y que va a ser muy bueno desde el punto de vista del control, que podemos decir en el transporte hasta ahora no ha pasado, en 4 meses no ha sucedido nada, pero para el futuro es la utilización de la aplicación coronavirus. Hoy ya vamos a tener alguna reunión desde el punto de vista técnico para después transmitirle a todo el personal de los ómnibus, a todos los conductores, para que todos bajen la aplicación y de esa manera poder estar en contacto con la gente. Vamos a tener no solamente una campaña de difusión dentro de la empresa con el personal para que todos la tengan, el 100% la va a tener que tener, sino que además para el pasajero va a haber cartelería como para invitarlos y exhortarlos también a que bajen la aplicación, porque va a ser un elemento muy importante ante una situación que se pueda dar de cómo detectar quién, dónde, cómo, a qué hora y en qué recorrido fue. Salgado, hoy por hoy, ¿en cuánto está la oferta y demanda del transporte? Bueno, hoy está en 75% en Montevideo, pero son porcentajes que se mantienen un poco a nivel de todo el país. El 75% que ya viene desde el mes de mayo. En el mes de mayo la demanda era de un 40%, con el mismo 75%. En el mes de junio fue de un 45%. Y en el mes de julio, salvo 4 días hábiles, que llegó al 60 prácticamente exacto, el resto de los días el promedio fue de un 56%. O sea que seguimos manteniendo el 75%, lo vamos a mantener por estas 2 semanas de vacaciones, que ya hoy mismo se notó la merma en la circulación, y el primer día hábil de agosto pasamos a tener un 85%. Otro tema que hizo hincapié especial el secretario de la Presidencia a pedido del propio presidente, que nos transmitiera que tenemos que seguir de cerca la evolución de la demanda en cuanto, después del 3 de agosto, puesto el 85% y tratando de, por medio de la experiencia que tienen las empresas, de poner el servicio en las horas pico en determinados recorridos, bueno, que si sucede algo, tener la capacidad rápidamente de dar respuesta, y todavía tenemos un margen como para poder mejorar esta oferta. ¿Hubo algún análisis de la situación que se está viviendo en el sector interdepartamental de pasajeros? Sí, hubo un análisis en todo tipo. Venimos con el señor Nosar, presidente del Grupo 12, con el señor Walter Sosa, presidente de ANETRA, con representantes de las cooperativas de Montevideo. La evaluación fue a nivel de transporte colectivo de pasajeros de todo el país. Las dificultades son las mismas. El tema sanitario, que es un tema que tiene costos importantes, pero que lo tenemos que poner dentro del primer orden, y ahí no solamente hubo un compromiso, yo diría hubo una coincidencia con el Poder Ejecutivo de que tenemos que ser pero fanáticos de que el tema que el transporte le puede ofrecer a la gente en garantía al 100% es el tema sanitario. Seguimos adelante, amigos. También hablamos con representantes de gremiales empresariales de transportistas que estuvieron presentes en la reunión con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Aquí el testimonio de algunos de ellos. Bueno, fue una reunión interesante en donde de parte del doctor Delgado se reiteró, hicimos una puesta a punto primero, todo cuál era el tema de la evolución que ha llevado todo la pandemia, la situación sanitaria sobre todo,
la económica, además, la económica desde el punto de vista de la oferta de servicios, oferta-demanda. En realidad fue una reunión, digamos que satisfactoria. ¿Cuál es la principal preocupación del gobierno? Bueno, el gobierno, la principal preocupación que la transmitió es el control total, digamos, de esta pandemia y tratar de recomponer esa conciencia social, digamos, que aparentemente en los últimos días, sin aparentemente, no lo vemos en las calles, lo vemos en el comercio, de todos lados, se ha ido aflojando, o sea, demasiado, ¿no? En verdad. ¿Las empresas van a tener que tomar alguna medida adicional? Las empresas, yo creo que lo que tienen que hacer es no confiarse y seguir aplicando lo que está haciendo. Quizás con algún agregado, como puede ser lo que decía el presidente recién, Salgado, sobre la aplicación esa del coronavirus, que nos permite detectar, va a ser una ayuda. Nosotros en el Ministerio de Transporte ya tenemos, desde el Ministerio de Transporte tenemos la obligación de tener un registro de los pasajeros que viajan, que se lo pedimos cuando le vendemos el boleto, se lo pide el guarda arriba del coche. Entonces, hay una responsabilidad empresarial importante porque se está trabajando a conciencia, en verdad. ¿Las medidas de higiene que toman las empresas se están cumpliendo? ¿Las obligaciones también? Se cumplen y se cumplen a satisfacción. Toda la sanitización, todos los procedimientos, digamos, y los protocolos que tanto el Ministerio de Transporte como de Presidencia nos han ido apoyando con ese tema, se cumple a rajatabla, diría yo. ¿Cómo se está pasando este crisis que hay en algunas empresas? Bueno, estamos en una situación, yo diría que está compleja, ¿no? Es una situación compleja, hemos llegado a un punto en donde el intento de negociación no ha dado sus frutos. Venimos de estos últimos 3 meses negociando con trabajadores, proponiendo soluciones. Esta situación no es un negocio de convenio laboral cualquiera, simplemente se está proponiendo la posibilidad de hacer un ajuste, digamos, por determinado periodo, que serían 6-7 meses, de manera de paliar esta situación. Se lo decíamos recién al secretario Delgado, las empresas están en una oferta de un 40-45% respecto del año anterior. Entonces, es imposible pensar que la situación a nivel salarial, a nivel de compromiso, es la misma, ¿no? Entonces, si no hay la posibilidad de un acercamiento, de tomar conciencia de que realmente las empresas están sufriendo y mucho, no veo una salida muy ágil, ¿no? Gracias. A la suerte. Bueno, fue una reunión, como siempre, muy productiva, muy abierta a las soluciones, más que nada. No se habló en ningún momento de temas económicos, porque eso siempre estuvo fuera de la reunión, de todas las reuniones que venimos proyectando de 13 de marzo a la fecha. Sí, mancomunamos esfuerzos a nivel de presidencia, a nivel de intendencias y a nivel de las empresas, por supuesto, de manera de trabajar todos en un mismo sentido. El mismo sentido se maneja desde la adecuación de la flota, las frecuencias, a partir del 3 de agosto, que comenzaría una nueva modalidad a partir de después de las vacaciones. Ya tendríamos un 85% de la flota. Vamos a hacer planes de sanitización, higiene, además de lo que tenemos, de llegarle al usuario, al cliente, de manera que, bien como ha dicho el presidente de la República en varias oportunidades, y el gobierno en general, no relajarnos, porque ahí es donde se nos puede escapar alguna de las cosas. Estamos trabajando bien. Hoy en la tarde vamos a tener una reunión con los técnicos, estamos asesorados también por los científicos que están asesorando al gobierno, por intermedio de la Presidencia y la Secretaría de la República. Y eso es un paso más adelante para decir que venimos bien, estamos trabajando y que si en algo puede fallar, debe ser lo mínimo y debe ser rápidamente resuelto. Más allá de que el tema económico no estuvo en la mesa, ¿cómo están atravesando esta situación las cooperativas, las empresas?
no cambió nada, al contrario, está muy difícil, todos lo sabemos. Hoy por hoy estamos atrás de llegar a un acuerdo que aún no lo hemos podido lograr, porque la Intendencia nos marcó una paramétrica con una serie de medidas, entre ellas reducciones, que son las medidas más graves que tenemos que afrontar rápidamente. Y hoy por hoy nosotros seguimos las conversaciones a través de la gente del gremio, con la empresa, con los directorios, de manera de que haya un acuerdo general y no sea algo decretado. Eso nosotros nunca lo vamos a permitir. Nosotros estamos trabajando, como dije antes, con la gente de ASCOT, con la gente de UNOT, con la gente de los directorios y demás encargados, y con los trabajadores en general, que una cosa que es muy importante, además de la parte económica, nos preocupa la salud de nuestros trabajadores. Porque si hay algo que hoy por hoy estamos seguros, es que el trabajador de transporte también es la primera línea de fuego, porque es con quien frecuenta centenas de personas diariamente, ¿verdad? Muchas gracias. A ustedes. Bueno, es interesante que se tenga por tratar de defender la salud de los pasajeros y la salud de los obreros que trabajan en el sector. El interdepartamental y las empresas del interior, que son las que están sufriendo más y que tienen el mayor de los problemas, que las recaudaciones son mínimas. A veces uno queda asombrado por que no les da ni para cubrir el combustible. Ustedes saben que el transporte del interior y del interior profundo y bueno, y los interdepartamentales, todos estamos haciendo un esfuerzo para salir de esta pandemia, porque el transporte es el motor del país. Y bueno, tratamos de apoyar y de incentivar todos estos pedidos que nos hace el gobierno, que son muy bien vistos, se ha preocupado muchísimo y bueno, en fin. ¿Se pueden cumplir esos pedidos? ¿Se pueden cumplir? Sí, se pueden cumplir. Se pueden cumplir porque no es nada del otro mundo, simplemente que los autobuses, que la gente que sube sin tapaboca le brinden un tapaboca, le brinde el gel, en fin, pero estamos todos haciendo el esfuerzo para poder salir de esta pandemia que nos ha golpeado muchísimo a todo el transporte y a toda la gente del sector. En fin, uno trata de apoyar y de estar dando ideas. En fin, no es fácil, ¿vio? Pero
vamos a ir saliendo despacito De esta situación. de esta situación justamente. Muchas gracias, señor. Ha sido un placer. Seguimos adelante, amigos. Para el último bloque, unas precisiones, algunas puntualizaciones que hizo el presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, a propósito de la situación actual, de lo que se habló con las autoridades de gobierno y de cuál es el futuro inmediato del transporte colectivo de pasajeros aquí en Montevideo. Bueno, en primer lugar, la evaluación de todos los contactos ha sido muy buena. Hemos tenido contactos con el Ministerio de Salud Pública, concretamente una reunión que se hizo con el ministro Salinas y con el subsecretario. También tuvimos una reunión a instancias del propio presidente de la República por la preocupación especialmente de las frecuencias o del aumento de frecuencias de las horas pico, pero a su vez también derivó en un tema que es justamente parte de lo anterior, que es el tema sanitario. Hemos tenido contactos con algunas intendencias con respecto al tema y bueno, y hemos seguido de cerca algunos temas de algunas organizaciones que tenemos, como los escolares, que van avanzando en algunas cosas, o el transporte de turismo. En realidad, la evaluación que se hizo con el Ministerio de Salud Pública es buena en el sentido de que pusimos a punto un poco todo el protocolo. Este protocolo que se comenzó a elaborar y se fue rellenando de alguna manera desde el 13 de marzo en adelante, bueno, necesitaba una puesta a punto con la realidad de hoy. Hemos decidido los transportistas manejarnos pura y exclusivamente por la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, y nuestras acciones van todas en el sentido que esta autoridad indique. Le dejamos planteado lo que se estaba haciendo a nivel nacional, le dejamos planteado algunas inquietudes para ver qué se puede hacer. Nos plantearon de intentar buscar tener imaginación para algún paso más, porque cada vez es más complicado, y hicimos sin duda una evaluación positiva hasta el momento, pero que es de constante trabajo. La reunión que se hizo a instancias del presidente de la República con el secretario de la Presidencia, con Álvaro Delgado, fue realmente muy positiva. Ahí concurrimos con representantes de ANETRA, de Grupo 12, de las cooperativas de Montevideo. Era un tema relacionado pura y exclusivamente con el transporte colectivo. Allí se nos trasladó la preocupación de las frecuencias, no solo de las frecuencias de Montevideo, se nos trasladó, y que debe quedar meridianamente claro, la preocupación de las frecuencias a nivel nacional, de urbano, suburbano, corta, mediana y larga distancia. Hay una preocupación que así fue trasladado y nosotros se lo vamos a, justamente, se lo estamos tratando de transmitir al resto de las colectividades. Hay una preocupación de un aumento de frecuencia a nivel nacional. También comenzamos a hablar un poco del protocolo, hicimos también un repaso de todas las cosas. Hemos trabajado, vamos a decir, codo con el secretario de la Presidencia desde el principio. Nos han otorgado para todo el país, para repartir en todas las empresas del país, por medio del SINAE, tapabocas, nos han otorgado todo en forma gratuita, alcohol en gel. Bueno, después las empresas hemos hecho nuestras inversiones en esos temas y bueno, y hemos avanzado bastante. Temas nuevos. Bueno, la ventilación, para decirlo concreto, la ventilación se transforma
en un elemento de los principales. O sea, ¿qué es lo que el transporte colectivo le es muy difícil poder brindarle a la gente? Es la distancia social que hoy se está pidiendo. Pero ¿qué es lo que nosotros, cómo podemos sustituir? Lo podemos sustituir con una garantía sanitaria al 100%. Esto coincidimos totalmente y creo que al unísono el gobierno nos plantea eso y nosotros se lo planteábamos con la misma fuerza. Entonces tenemos que buscar la forma de que hay algunos temas que son fundamentales. Hay 3 identificados claramente. Yo diría, en primer lugar, la ventilación. Los ómnibus, vamos a dar un paso más en estos momentos, deben de circular los que tienen todos la escotilla en el techo con la escotilla abierta. Los ómnibus urbanos les es más fácil la ventilación porque está abriendo y cerrando las puertas en cada parada, pero de todas maneras tener alguna ventanilla abierta también es importante. El uso del tapaboca. Bueno, hicimos una campaña, el 97% en 20 días realmente dijo que sí y está cumpliendo. El pueblo uruguayo está cumpliendo, esa es la realidad, el 97%. Nos queda el 3%. Bueno, vamos a tratar de que nuestro personal, de alguna manera, trate de generar un poco más de presión, que lo trate de hacer con sentido común, que lo trate de hacer con los elementos que tenemos. Nosotros, el personal nuestro, no está capacitado como para hacer determinadas cosas, pero sí para pedirle a ese 3%, a ese núcleo más duro que va quedando, que, bueno, entre todos, entre la gente también que viaja. Yo digo, es una locura, pero si hay un ómnibus que hay 40 personas arriba y hay uno que sube y no tiene el tapaboca y no lo quiere usar, bueno, tenemos que aplaudirle esa actitud y vamos a aplaudírsela para que de alguna manera entre todos busquemos que ese 3% se achique. Yo creo que es posible, la Intendencia nos ha comunicado que nos va a dar unas calcamonías para poner en los ómnibus donde dice lo que dice la resolución, que está prohibido viajar sin tapaboca, que nos tenemos que cuidar. Con estas 3 cosas, con alguna otra medida, nos transmite Delgado el uso de la aplicación, que va a ser muy importante, lo explicaremos en un próximo programa, pero realmente lo de la aplicación puede transformar a que el transporte sea uno de los elementos que termine encapsulando mucho más fácil el grupo de gente que estuvo cerca de alguien que le dé positivo. Vamos a hacer la campaña hacia el público y vamos a hacer la campaña hacia nuestros trabajadores para que bajen la aplicación y que la tengamos que tener. Así que realmente creo que estamos dando pasos firmes, cortos, muy firmes, seguros. Seguimos pensando y así lo transmitimos, seguimos pensando que vamos en la misma línea con las autoridades nacionales y departamentales. No hay 2 opiniones, hay una sola opinión que es la responsabilidad, que es la seriedad y que es la forma de cuidarnos entre todos. Realmente con esto yo creo que estamos nuevamente dando un paso en un momento que, si lo tenemos que definir desde nuestro punto de vista, que no somos de la academia, que somos transportistas, pero que somos uruguayos, que nos conocemos, que sabemos las virtudes, que son muchísimas, y alguna debilidad que también tenemos. ¿Cuál es la debilidad? La sociabilidad. Bueno, en estos momentos estamos como que entrando en una etapa peligrosa. No quiere decir que es mala ni que es buena, pero es peligrosa. ¿Por qué? Porque podemos tender a aflojar. Y es cuando más no tenemos que aflojar. No podemos aflojar en la limpieza, no podemos aflojar en el uso de tapabocas, no podemos aflojar en cualquier medida que nos permita afirmarnos en el escalón que estamos. Lo riesgoso de todo esto es cuando subimos los escalones y después tenemos que retroceder. No queremos, bueno. En esta situación peligrosa lo que le pedimos es que todos, cada uno de nosotros, por nuestras familias y por nuestros clientes, que son nuestra razón de existir,
no aflojemos, pero ni un tranco de pollo aflojemos. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Les invitamos para la próxima semana para seguir analizando, viendo, conociendo más de esto que es el transporte en nuestro país, pero un transporte que, como ustedes saben, ha sido sacudido por el coronavirus desde mediados de marzo. Los esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de BTV para una nueva entrega de Transporte al Día. Hasta entonces y muchísimas gracias.